que estemos acá temprano después de un día de ayer muy productivo, con conversaciones muy interesantes. Hoy también es un día bastante importante para que sigamos hablando de todos nuestros temas pensionales y quiero darle una cordial bienvenida a José Manuel, ministro de Hacienda y Crédito Público, que nos va a acompañar en el inicio de esta jornada de hoy y nos va a resaltar la importancia del sector. Ministro, la agenda regulatoria y la reactivación, que son los tres temas centrales que usted tiene para la conversación de hoy. Entonces, muy bienvenido y muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos desde temprano hoy. Adelante, ministro. Bueno, quisiera en primer lugar y muy especialmente saludarlo a usted, doctor Correa, presidente de la Junta Directiva de Asofondos, naturalmente también al doctor Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, a todos los presidentes de los fondos privados de pensiones aquí presentes, a los honorables congresistas, diputada, un saludo especial, al superintendente financiero, el director de la URF, a la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, que nos acompaña también aquí, alcaldesa, exalcalde, exministra, doctora Clara, un saludo especial, naturalmente a todos y cada uno de los participantes en este evento. Yo quiero arrancar señalando que me complace mucho, apreciado doctor Santiago, estar en este escenario, un escenario en donde, en el caso particular de quien les habla, se combinan dos sentimientos, el honor y privilegio, por un lado, y la nostalgia, por el otro lado. El honor y el privilegio de acompañar por primera vez, no es que no me hayan invitado, seguramente, o de pronto no me invitaron antes, por primera vez el evento de Asofondos. Pero bueno, nunca es tarde para estar por primera, y ahí viene la nostalgia, última vez como funcionario público en un evento de Asofondos. Así que me complace mucho participar en el mismo. Pero quiero hoy destacar algo más, doctor Santiago y doctor Juan, y es que estamos, entre otras además, en el primer evento presencial que realiza Asofondos después del impacto de la pandemia. Y Juan David compartía conmigo un resultado que no es menor. Es el primer evento que se realiza por parte de Asofondos después de la pandemia, que tiene, entre otras, además, la cifra récord de participación en este evento, más de 500 participantes. Eso lo único que demuestra es, primero, la enorme vocación y voluntad de resiliencia que hemos tenido como colombianos para superar un momento difícil, que fue el momento de la pandemia. Pero de la misma manera, supone también el compromiso que estamos teniendo en este momento en la historia del país y particularmente desde esta entidad. Yo destaco además que lo hacemos en este lugar icónico para el país, Cartagena de Indias, que entre otras además ya de mi corazón, un sector que creo que sufrió enormemente en la pandemia y que hoy estar aquí en la ciudad de Cartagena también es un compromiso para propiciar esa reactivación del sector turístico de nuestro país. Yo quisiera en este escenario aprovechar el momento para primero reivindicar y segundo hacer evidente, no con posverdad, sino con veracidad, con objetividad y con orgullo, el papel que ha jugado el sector pensional en la construcción de nuestra nación. Y quiero insistir sobre este punto y quiero que de aquí también salgamos con el convencimiento y tengamos el convencimiento de que efectivamente este es un sector protagónico para el desarrollo y el futuro crecimiento de nuestro país. Hoy, más que nunca, es menester que los colombianos entendamos la dimensión del aporte del sistema pensional para el crecimiento y para el desarrollo de este país. ¿Cómo no destacar? ¿Cómo no destacar ese papel protagónico de los fondos de pensiones y en general del ahorro privado de pensiones en varios sentidos? Primero, ¿cómo no destacar el papel que ha jugado este sector en la movilización del ahorro? Y quiero hacer insistencia, en mayúscula, ahorro más importante del país. Eso no es menor. Un ahorro que hoy en su stock equivale al 30% del Producto Interno Bruto anual de este país.
Es una suma muy significativa y que representa 19.3% del ahorro total del país en el año 2021. Cuando uno habla de esa dimensión, está hablando de lo que es fundamentalmente el motor del crecimiento de una economía, tener capacidad de ahorro. Pero no es solamente el ahorro, es que el ahorro se traduce en oportunidad de crecimiento a través de la inversión y muy especialmente de la inversión productiva, de la inversión que mejora la competitividad del país. Y yo en este sentido quiero simplemente hacer una comparación. Este gobierno, cuando se comprometió a hacer inversión productiva y competitiva como nación, se apostó justamente para poder hacer inversión en infraestructura vial, en inversión aeroportuaria, a través de los proyectos de cuarta y de quinta generación. Y esa inversión en este gobierno ha significado cifras récord. Estamos hablando de 53 billones de pesos. Pero ahí es donde viene lo importante. En esa inversión, los fondos han puesto del orden de unos 4.5 billones y recientemente lo anunciaron con compromisos de hacerlo en otros 4.5 billones. Eso significaría que un sector como este pudiese llegar a representar el 16% del total invertido en un gobierno como el que ha hecho a lo largo de estos 4 años. Y decir esto es relevante, y es relevante porque la inversión en infraestructura es una inversión que tiene un multiplicador significativo, un multiplicador en Producto Interno Bruto, un multiplicador en empleo, y así se ha logrado y así se demuestra. En el año 2020, Fedesarrollo hizo una estimación en donde por cada aumento del 0.5% en inversión anual en infraestructura, el aumento en PIB era de 0.8 puntos porcentuales. Y por cada billón de pesos adicionales en el sector se generarían 28.000 empleos para este país. Simplemente usando esos datos, uno lo que indicaría con esto es que el esfuerzo actual de los fondos de pensiones y el estimado de compromisos llegarían eventualmente a tener un impacto de más de 252.000 empleos en el país y varios puntos del Producto Interno Bruto, cosa que no es menor. Y no es menor pensando en que entonces con esta inversión estamos generando una fuente de crecimiento o de aumento de crecimiento potencial de nuestro país. Pero quiero señalar algo más. También el aporte que tiene este sector en los resultados del ahorro pensional tiene un beneficio para la clase trabajadora de nuestro país, un beneficio para esos 18 millones de colombianos, monto que tampoco es de poca monta. Tiene un beneficio en varias direcciones. Primero, con mejores retornos a su ahorro pensional especialmente. Y aquí tenemos que ser absolutamente claros y evidentes en lo que esto significa, porque el sector pensional, en este sector de ahorro, ha permitido generar en promedio una tasa de rendimiento sobre los recursos de los fondos de pensiones del orden del 8% anual real. Lo que esto significa es que ese es un aporte significativo para el ahorro de esos 18 millones de colombianos. Yo señalaría, muy pocas inversiones pudiesen llegar a tener esa rentabilidad. Y eso lo que significa es ese principio de hombre prudente que ha caracterizado a los fondos de ahorro de pensiones para justamente lograr que esos trabajadores en el largo plazo tengan los beneficios en el momento de su pensión, una vida digna en la vejez. Tampoco es de poca monta la contribución que tiene el sector al financiamiento privado y público, porque entre otros, esa capacidad que tiene para participar en el financiamiento público permite la inversión, permite inversión que construye en las necesidades del emprendimiento del país. Y tampoco es de poca monta el aporte que puede tener este sector a lo social, a lo regional. Y yo quiero destacar especialmente el aporte que juega en programas como Colombia Mayor, a través del cual llegamos a personas a quienes les permitimos tener un recurso, un ingreso que les permita enfrentar con dignidad también el momento de su vejez. Pero también es significativo el aporte que tiene la participación de este sector en los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales FONPET, porque este es sin duda un instrumento clave para el desarrollo territorial. Un sector al cual Colombia y quien les habla tiene que agradecer. Y tiene que agradecer por varias razones. Primero, porque ha sido un aportante clave y
se demuestra a través de distintos mecanismos en lo que yo llamaría una de las reactivaciones económicas más exitosas hoy a nivel global. Y me refiero especialmente a la reactivación económica de este país. Yo creo que cada uno de ustedes recuerde lo que ha sido este esfuerzo de recuperación de esta economía. Hemos enfrentado el peor choque en la historia de nuestro país. Un choque que significó una caída de por lo menos el 7% en el marco de la pandemia, por preservar lo más sentido que tenemos como seres humanos. Eso que significa la vida, misma vida que hace que hoy nos reunamos de nuevo y estemos aquí juntos. En ese proceso de reactivación, como Gobierno Nacional, tomamos la decisión de trabajar en 4 frentes de acción. Primero, una política contracíclica de gasto e inversión pública, que llegó a representar 11% del Producto Interno Bruto dentro y fuera de presupuesto. En segundo lugar, una estrategia de reactivación económica bajo el título Compromiso por Colombia, que el presidente anunciara el 20 de julio del 2020 y que trabajaba en 4 frentes de acción. Cómo seguir garantizando que Colombia tuviera un crecimiento limpio o verde, que continuara en esa revolución energética que ha transitado de los 40 megavatios en 2018 de energías renovables no convencionales al 2.500 megavatios al cierre de este año. 14% de la producción energética de este país. Ese compromiso también de apoyo social a través de instrumentos como la vivienda de interés social y los subsidios para ese fin, que han permitido que cada 2 minutos un colombiano sea propietario por primera vez en esta nación. O también el apoyo a la generación de empleo en sectores claves de la economía, particularmente en infraestructura, también en sectores de industrias creativas, en el sector exportador. Y ese compromiso por una Colombia que construya esa paz con legalidad y una Colombia rural, que ha llevado a que anualmente, y lo digo simplemente con conocimiento de causa, hoy Colombia destine más de 11 billones de pesos a ese propósito. También con el instrumento de la Ley de Inversión Social y también con el instrumento de la vacunación masiva. Ese proceso de reactivación, digo yo, es hoy ejemplo de reactivación a nivel global por distintas razones. Primero, porque en el año 2021, con esa tasa de crecimiento del 10.6%, fuimos el tercer país con mayor nivel de crecimiento en los países de la OECD. Primero para economías de su tamaño en toda América Latina. Pero de la misma manera, porque Colombia ha tenido un crecimiento destacado en el pronóstico para este año 2022. Es importante señalar cómo el índice de seguimiento de la actividad económica al mes de febrero habla de un crecimiento de 8.1%. Yo debo decir, por encima de los pronósticos que nosotros mismos tenemos en este momento para ese mes. País a quienes los analistas prevén como el número 1 en términos de crecimiento en América Latina. País que prácticamente ha recuperado la totalidad del empleo que había perdido en la pandemia. País que hoy es número 19 en el indicador de resiliencia de Bloomberg frente al COVID. País que es hoy el número 4 en términos de la normalidad o el retorno a la normalidad en el indicador que hace The Economist a nivel global, en el mundo entero. Eso para mí significa un proceso de reactivación exitoso. Una reactivación que a pesar de la incertidumbre global que llevó al Fondo Monetario Internacional a reducir la previsión de crecimiento para toda América Latina y para el mundo entero, a diferencia de eso, en el caso colombiano no incrementó en 1, sino en 2 puntos porcentuales su previsión de crecimiento del 3.8 al 5.8%. Lo mismo haciéndolo también el Banco Mundial. Esto nos ubicará seguramente en el 2022 como una economía que crece más del doble de América Latina, muy por encima del promedio de países OECD y de la reactivación global. Pero una reactivación que no se puede ver solamente desde las cifras frías del Producto Interno Bruto. Una reactivación que también llega en beneficio de los ciudadanos. Y de nuevo, simplemente con hechos. Una recuperación de empleo que ya en el mes de febrero ha significado 1.5 millones adicionales de ocupados de lo que teníamos antes de pandemia y cerca de 500.000 empleos recuperados de los que se habían perdido en materia de desempleo en ese mes. Pero algo aún más relevante, justamente en estos días revisaba yo
los datos de aportes y de cotizantes al sistema de seguridad social y al sistema de seguridad social en salud. Yo debo decir que en términos de aportes, comparado con el momento antes de pandemia, Colombia avanzó de 5.7 a 7.7 billones. Pero está bien, no lo comparemos en valor en pesos, comparémoslo en número de cotizantes en el sistema general en salud. Eso significaría que hay un avance del orden de 10.6 millones de cotizantes a 11.2 millones de cotizantes. Y lo que esto significa es que a la luz de los niveles de aportes y de cotizantes al sistema de seguridad social, Colombia ya supera los niveles que tenía antes del momento de pandemia. Por eso lo he señalado anteriormente. Hoy Colombia ha recuperado buena parte de los empleos que tenía perdidos en el momento de la pandemia. Eso no significa que tampoco tengamos la capacidad de ver el vaso medio lleno. Y eso significa que sigue existiendo el compromiso de seguir generando empleo. Y por eso a través de la Ley de Inversión Social se contemplaron instrumentos desde UGPP para ese propósito, con el incentivo al empleo en donde se permitía dar casi hasta el 100% de los costos de seguridad social para aquellos jóvenes de 18 a 28 años que se contratasen. Y hoy puedo decir que en estos 4 meses se han generado 400.000 empleos en nuestro país como resultado de esa política. Una política que ha demostrado su resultado, pero que también con los esfuerzos de vivienda de interés social, no bis, con los esfuerzos de infraestructura, desplegó y sigue desplegando instrumentos para generar más empleo. Pero también una reactivación que ha entendido que tiene que garantizarse esa sostenibilidad comprensiva. Y lo comprensivo incluye lo social. Y en esa materia, una reactivación que ha entendido que necesitábamos avanzar de programas sociales, de tener un beneficio para 3 millones de hogares al inicio del gobierno, a tener lo que hoy en día tenemos, 10 millones de hogares con beneficios a través de programas sociales. Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, el programa Ingreso Solidario, la devolución del IVA para las familias más vulnerables. 10 millones de hogares, 29 millones de colombianos que se benefician de alguno de estos programas. O, qué no decir, de programas como el subsidio de la nómina, que tanto antes de la Ley de Inversión Social como con posterioridad a ella ha permitido preservar o cuidar 4.5 millones de empleos en nuestro país. Y digo un sector que es exitoso, aportante, porque así lo ha sido, en actividades, en proyectos y en asuntos claves en dicha recuperación. Vale decir, por ejemplo, en los logros de infraestructura, haber invertido con éxito y para elevar el rendimiento de los ahorradores para su pensión, para su vida digna en la vejez, por 4 o 5 billones de pesos a través de fondos de capital privado o fondos de deuda privada, incluso aquí presentes, ha sido fundamental en proyectos emblemáticos para este país. Proyectos como Autopista al Mar, que beneficia al departamento de Antioquia y en general a la nación, o la concesión del Alto Magdalena, o la transversal del Cisga, o el Pacífico 2 y 3, o la ruta también Pasto-Rumichaca, o la ruta del cacao en Santander. Ese aporte, que además tiene un impacto de 110.000 empleos, creo que se va a complementar seguramente con lo que viene a continuación. Como gobierno nacional tuvimos la convicción de hacer el tránsito de la 4ª a la 5ª generación y hoy son 3 proyectos que ya efectivamente fueron asignados, 6 proyectos en el mercado y 6 que vienen en camino para un total de 15 proyectos en 5ª generación. Inversiones cercanas a los 30 billones de pesos que tienen, como lo acabo de decir, en el grueso ya aval de riesgo financiero por parte del gobierno nacional y que son la oportunidad para generar 500.000 empleos adicionales. Así que estoy seguro que con el esfuerzo que se ha anunciado por parte de los fondos de pensiones, aquí va a haber la oportunidad de seguir contribuyendo, ya no solamente a los de 4ª, sino a los de 5ª generación en materia de infraestructura. El resultado es hoy sin duda clave en la reactivación y lo ha sido en el gobierno, y en eso yo puedo decir que ustedes han puesto un grano de arena o varios granos de arena en ese resultado. Un resultado que hoy indica que a lo largo de este gobierno esto ha significado avances en por lo menos 450 kilómetros en dobles calzadas, segundas calzadas, terceros carriles, a lo que se sumarán a lo largo de este año cerca de 300 kilómetros adicionales. Pero hagámoslo en comparativo. Esa inversión, ese esfuerzo, sumado al esfuerzo, por ejemplo, en construcción de túneles, que han significado o van a significar 25 al cierre de este gobierno,
Eso significa lo mismo que se hizo en los últimos 30 años en nuestro país, hecho en 4 años. Un esfuerzo que es significativo en materia de infraestructura. 731 kilómetros de mantenimiento vial, 3.025 en red vial primaria, también a nivel de mantenimiento. Y un esfuerzo que es importante desde el punto de vista de su impacto en nuestros campesinos y productores del campo colombiano. El esfuerzo en las redes de vías terciarias. Antes de 2018, promedio anual, se destinaban para este propósito 100.000 millones de pesos. A lo largo de este gobierno, eso ha significado casi 5.5 billones de pesos. No es solamente infraestructura. Se trata también del aporte al emprendimiento y al desarrollo productivo de nuestro país. Este ahorro pensional ha permitido o va a permitir lo que viene seguramente ahora con la reglamentación de la Ley 2112 del 2021, que va a permitir nuevas inversiones en Colombia en nuestro tejido empresarial, contribuyendo así al desarrollo del emprendimiento a través de los fondos de capital privado, de los fondos de deuda privada, con inversiones en empresas o en proyectos productivos de este país. Un aporte aún mayor en los fondos de pensiones a nuestra nación. Aporte también con la inversión exitosa en compañías que hoy son paradigmáticas de los colombianos, pero sobre todo de ese sueño que tenemos como nación, independientemente de nuestra manera de pensar, en una nación que sea más sostenible, más verde, una nación que crea que la sostenibilidad comprensiva no es solamente desde lo social, sino también cuidando de nuestra casa común. Esas inversiones, por ejemplo, en Ecopetrol o en ISA, que hoy son 2 compañías claves en lo que se ha propuesto este gobierno, este país, para reducir 51% los gases de efecto invernadero al 2030, para ser carbono neutral en el 2050, para ser el primer país de América Latina en implementar una política de economía circular, para avanzar en ese compromiso de sostenibilidad, como lo acabo de señalar. Y también con inversiones desde este sector de 33 billones en renta variable, deuda corporativa en empresas colombianas, permitiéndoles nuevas fuentes de financiación y con ello crecimiento en empleo, crecimiento en ingresos para los trabajadores y para sus familias. Lo he señalado también, un aporte exitoso en la administración del FOMPET, nuestro Fondo de Pensiones de Entidades Territoriales, que también fue activo protagonista de la reactivación del país. Nos ha permitido, por ejemplo, flexibilizar acceso a recursos a los entes territoriales por 1.6 billones de pesos en desahorros para pago de mesadas, que es importante porque con ese mecanismo nosotros le damos y le dimos la oportunidad a los entes territoriales de tener recursos adicionales que permitieran invertir en su proceso de reactivación, con una convicción: este es un país, y lo debe ser, de regiones. Este es un país en donde el éxito de su futuro depende del desarrollo de cada una de las entidades territoriales, que permitió también beneficiar a más de 604 entidades territoriales con esa figura, que permitió también el destino de 1 billón de pesos de recursos de excedentes para 470 entidades territoriales y que alivió la liquidez de los 32 departamentos de nuestro país. Ya lo señalaba antes, un actor protagónico también en el financiamiento de la deuda pública, a través de la adquisición de TES y de los bonos emitidos por la Nación. 27% del total emitido en este país depende del esfuerzo de este ahorro pensional, 113 billones de pesos. Y esto no es menor, esto es significativo para la forma como opera nuestra nación, para la manera a través de la cual esta nación garantiza la inversión pública en este país. Dado esa importancia, yo quiero hacer un paréntesis sobre este asunto de cómo las AFPs han sido claves en este propósito. Un punto de contexto o un tema de contexto. Diciembre del 2019, Colombia en ese momento vivía un momento especialmente importante desde el punto de vista de las cifras macroeconómicas. En aquel momento, Colombia tenía la tasa más acelerada de crecimiento comparativamente en la región, en América Latina, más que duplicaba el crecimiento del 2017. Lograba superávit fiscal primario después de 8 años en donde no se hacía. Lograba el mejor resultado en déficit fiscal después de 7 años. Había garantizado una estabilidad de la deuda pública al 50%. Lográbamos además que sectores claves de la economía como la industria crecieran por encima del 4% enero y febrero del 2020, que las cifras de turismo fueran las mejores en la historia del país,
que la tasa de crecimiento de la inversión extranjera directa fuera la mejor en 5 años, que el crecimiento del comercio interno fuera el mejor a lo largo de la historia del país. Y augurábamos una tasa de crecimiento importante para el 20. Allí fue cuando llega esa pandemia, ese enemigo incierto para el cual nadie estaba preparado y que nos llevó a esas decisiones dolorosas o difíciles de cierre de actividad productiva, pero que nos llevó sobre todo a la necesidad de hacer un esfuerzo de mitigación del impacto. No hacerlo hubiese significado que la pobreza, la inequidad hubiese crecido bastante más, que el desempleo hubiese crecido bastante más. Significó inversiones de recursos importantes para el sector de la salud, que hacen que hoy en cualquiera de las capitales, por remoto que sea el territorio de Colombia, hoy tengamos hospitales que tengan desarrollos en sus unidades de cuidado intensivo, acceso a ventilación, recursos destinados al recurso humano en salud. Significó además recursos invertidos en materia de empleo a través de instrumentos como el subsidio a la nómina o el programa de garantías de hasta el 80%, garantías que permitieron la distribución de más de 38 billones de pesos, buena parte de ellos a la micro y la pequeña empresa. Y significó, como lo acabo de decir, el incremento en programas sociales hasta estos 29 millones de colombianos. Pero esto le implicó al país un aumento de por lo menos 15 puntos porcentuales en su tasa de deuda pública respecto del PIB. Ustedes dirán, mucho, seguramente sí. Menos que Estados Unidos, menos que el Reino Unido, 18, 19 puntos porcentuales. Pero sí significó la necesidad de tener acceso a recursos para la financiación de esos propósitos. Y allí los fondos de pensiones estuvieron presentes a través de la participación en este mecanismo de financiación pública a través de los TES. Por eso no se trata solamente de cualquier financiación pública, sino se trata del esfuerzo de un ahorro que permitió que esta nación pudiera tener un proceso de reactivación y de recuperación económica durante esa pandemia, durante el peor choque en la historia de nuestro país. Y hoy puedo decir que derivado de ese esfuerzo tuvimos un comportamiento exitoso. Esto permitió una reactivación que de la mano del Congreso de la República, a través de la Ley de Inversión Social, significó esfuerzos significativos en programas emblemáticos que no quedarán para un año o para un gobierno, sino para la nación como política de Estado. La matrícula cero, que permite que 700.000 jóvenes ingresen a programas técnicos, tecnológicos, universitarios, profesionales, en instituciones oficiales y que el 97% de la matrícula oficial sea gratuita para la juventud en este país, porque esa es una apuesta de capital humano de largo plazo. Significó también los incentivos al empleo, fortalecer programas como el programa de regalías con más recursos para los entes territoriales o a través de obras por impuestos. Significó acompañar a los entes territoriales en su reactivación. Y en segundo lugar, digo que ha sido exitoso el aporte a través de la financiación de TES, apreciados amigos, desde los fondos de pensiones, porque nos ha permitido que fruto de esta reactivación, que también es el resultado del esfuerzo del ahorro aquí presente, nos ha permitido también contribuir a un mejoramiento acelerado en las finanzas públicas de este país. Lo que habíamos previsto en el marco fiscal, que nuestra deuda pública iba a disminuir desde el 2024 con respecto al Producto Interno Bruto, ya no va a ser así, fue en el 2021, 3 años antes. Que el esfuerzo que hicimos recientemente en estos últimos 11 meses por reducir casi 3 puntos porcentuales el déficit fiscal del país, nos va a permitir que la meta de deuda pública que teníamos previsto en el marco fiscal y en la Ley de Inversión Social para el 2032 se logre este año, 2022, 10 años antes de lo que teníamos previsto. Dada la importancia de lo que acabo de señalar, desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hemos liderado y acompañado desde el inicio del gobierno una agenda regulatoria, una importante agenda regulatoria, mucha de la cual tuvimos que desarrollarla en medio de la pandemia. Seguramente mucha de la cual no se pudo desarrollar como resultado del impacto de la pandemia que se atravesó a lo largo de este camino. Pero justamente buscando acompañar al sector, permitiendo además que el sector enfrentara de la mano de todos los demás sectores de la economía un momento difícil. Es el caso del decreto 1393 de 2020, que marcó el inicio de la convergencia e implementación del principio de hombre prudente, promoviendo una gestión que no limitara el diseño de portafolios óptimos para los afiliados, que además fortaleció los principios de gobierno corporativo
en los fondos de pensiones y que dé una mayor flexibilidad en política de inversión, siempre en beneficio del afiliado. O el decreto ley 270 del 2021, que dio un margen de maniobra a los administradores en la definición de la estrategia de inversión, en la incorporación del error de réplica para ese portafolio de cesantías de corto plazo. O destaco también los decretos legislativos, el 444, el 458, el 678, que han sido claves también para enfrentar una pandemia, que permitió financiar el Fondo de Mitigación de Emergencias, que fue el que llegó a preservar empleo, a contribuir al desarrollo del sector de la salud con recursos de FOMPET, o la transferencia adicional para Colombia Mayor, o el que facilitó recursos del desarrollo extraordinario de FOMPET, del desahorro extraordinario de FOMPET para los entes territoriales, también clave en la reactivación. Lo anterior, aparte de otros caminos regulatorios en temas de imputación de aportes, de bonos pensionales, de recuperación de recursos de Cajanal y de Caprecon. Pero hoy la agenda regulatoria tiene que continuar y seguirá continuando. Y tenemos en ciernes varios caminos sobre los cuales seguiremos trabajando. La revisión al marco regulatorio en materia de inversiones, al esquema de comisiones, a la reserva de estabilización, con el compromiso de poder avanzar para tener un borrador de decreto de discusión en junio de este año. O la reglamentación de la Ley 2112, que incluye todo el tema de base de cálculo, las atribuciones de las AFPs para condiciones de inversión sobre gestor y sobre el fondo, y que está listo realmente para revisión en Hacienda y Crédito Público. Lo recibí esta semana y que a mediados de mayo seguramente se formulará abiertamente en el país. O el inicio de la mesa de trabajo para el tema del seguro previsional, para la contratación del seguro previsional, que yo sé que es un tema importante en lo que se ha definido de la mano del sector. Ayer lo anunciábamos y seguramente en la primera semana de mayo arrancaremos esa discusión con los actores de la economía. El avance también en el documento técnico sobre detrimento patrimonial a la luz de la misión del mercado de capitales, que seguramente llevará a que la publiquemos para comentarios en el mes de junio el correspondiente decreto. Habiendo dicho lo anterior, no es solamente un sector clave, sino un sector que debemos preservar para las siguientes generaciones. Yo tengo la fortuna de ser parte de este sector. Creo que soy de las primeras generaciones de ser AFP. Soy orgullosamente AFP, para decirlo abiertamente claro. Y creo firmemente en el valor de lo que se ha construido aquí. Lo hago además de convicción y lo haré de convicción hasta el final de mis días. He sido parte del sistema porque he constatado primero el profesionalismo y la manera como se ha garantizado la rentabilidad al mismo. Pero soy amigo también del sistema, porque creo que a través de él, quienes estamos allí, contribuimos socialmente a través de los aportes que realizamos al sistema. Y yo quiero decirlo aquí abiertamente, contribución social, por ejemplo, a través del fruto de nuestros aportes que protegen la vejez de otros colombianos que no han tenido quizá las mismas oportunidades que otros sí hemos tenido. A través de nuestros aportes se ha permitido que 1.6 millones de personas sean parte del programa de Colombia Mayor. Y eso han significado aportes del orden de 2 billones de pesos. También se ha garantizado una pensión mínima a por lo menos 55,000 personas, con un fondo del orden de 33 billones de pesos. Y ese también es el resultado de quienes estamos allí participando. Pero la contribución social no termina allí. Y esa es una invitación también a los actores aquí presentes, a los fondos de pensiones, a que sigan siendo y cada vez más y en mayor proporción protagonistas de ese sueño de país, de un país verde, un país comprometido con el crecimiento sostenible, un país comprometido con esos propósitos que tenemos ambiciosos en materia ambiental. Este sistema jugará un papel protagónico en el financiamiento de las necesidades de ese crecimiento verde de este país. Este desarrollo las estimó recientemente. Ha señalado que para ese logro del 51% de reducción de gas efecto invernadero, de ser carbono neutral, de la política de economía circular, nosotros necesitamos entre el 2022 y el 2026 casi anualmente 7.5 billones de pesos. No solo el sector público, estoy hablando de sector público y sector privado. Y que entre el 2027 y el 2030 necesitaremos 15 billones de pesos anuales, lo cual significan 115 billones en 8 años, casi 13 billones de pesos en promedio año.
Y en ese camino ustedes ya de hecho son parte del protagonismo del mismo, pero creo que podemos todos hacer un esfuerzo adicional. Y no me refiero solo a los fondos de pensiones, todos hacer un esfuerzo adicional en esa construcción de un país más limpio y más verde. Nosotros hicimos un aporte desde la Superintendencia Financiera y Hacienda y Crédito Público para, por ejemplo, contar ya, siendo el cuarto país del mundo, primero en América Latina, con un sistema de taxonomía verde, que permite identificar cuáles son los activos y cuáles son las actividades que verdaderamente son verdes para evitar caer en eso que se ha denominado el greenwashing y que le permite a este país tener absoluta claridad de en esos sectores cuáles cumplen verdaderamente criterios de elegibilidad para ser realmente verdes. Es un instrumento que anunciáramos recientemente en la ciudad de Nueva York y que creo que es muy importante en este propósito. Y en segundo lugar, el financiamiento de los bonos verdes. Bonos verdes no solamente en el sector privado, sino también desde el sector público. Nosotros lo hicimos por primera vez en el semestre pasado, repetiremos de nuevo la emisión en este primer semestre del 2022. Lo hicimos con 1.5 billones de pesos en el mercado local, primer país que lo hace en su mercado interno, y lo repetiremos seguramente a lo largo de este año. Pero allí queremos que la participación de ustedes sea significativamente superior, que sean también protagonistas adicionales y en mayor proporción de lo que esto significa para el futuro de este país. La pospandemia, yo lo decía yo ayer en el marco de los Spring Meetings del Fondo Monetario Internacional, significa la reflexión de fondo sobre cómo las instituciones del Bretton Woods tienen que repensarse, sobre cómo el liderazgo global de esas instituciones tiene que repensarse. Y una de las formas como se debe repensar, y lo decía también Kristalina Georgieva recientemente, tiene que ser a través de una idea de un crecimiento que sea sostenible. Y en ese crecimiento sostenible, esfuerzos como este juegan un papel protagónico. Por ello, independientemente de uno o varios elementos de propuesta de eventuales reformas, que estoy absolutamente seguro ya han empezado a debatir o que lo habrán de ser a lo largo de las próximas horas, mi único propósito ha sido insistir en que como colombianos debemos proteger ese ahorro de 353 billones de pesos. Y es un ahorro que, entre otras, además, el 70% del mismo se corresponde a una gestión rentable y profesional de los fondos de pensiones de nuestro país, 70%, lo que significa que ese principio de hombre prudente se ha garantizado a lo largo de los años de funcionamiento de este sistema y que a través de esos recursos hay un beneficio para 18 millones de colombianos, que no solamente garantiza una vejez de quienes ahorramos, sino que es clave creando empleo, construyendo y atrayendo inversión, desarrollando el sistema financiero. Hoy más que nunca necesitamos fortalecer el sistema antes que ponerlo en riesgo. Poner en riesgo el sistema significa poner en riesgo el crecimiento, el desarrollo económico y el desarrollo social de este país. Muchas gracias.